Hola, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta con toda la audiencia en el programa Jesús vino a sanar tu corazón. Seguimos con los programas de sanidad interior. El oído es un vientre y muchas veces las palabras que escuchaste de niño se convierten en heridas. Hay palabras que hieren más que los golpes. Las palabras marcan el alma de un niño y de una persona. Frases como: no servís, nunca vas a hacer nada o nadie, no aspires a nada, nunca llegarás a ningún lado, sos igual que tu padre. Estas palabras son la imagen de un padre herido en la niñez, y uno da lo que tiene. Hay muchos que no tuvieron una niñez fácil, con amor, con atención. Muchos sufrieron abandonos, dolores, sufrimientos, abusos. Aunque la palabra del Señor habla sobre la corrección y se refiere a la disciplina como una bendición. Hay un espacio delgado entre la corrección y el maltrato. Muchos han sido maltratados en vez de ser corregidos, y eso los hirió. En la parte emocional, infidelidad, traición, igual que su papá, entonces la corrección a sus hijos se convirtió en maltrato. Por su enojo, por todo lo que le pasó, el dolor interno que tenía. El abandono tanto físico como emocional puede provocar trastornos de conducta, ansiedad, depresión, trastornos personales, trastornos por estrés, postraumáticos, problemas en las relaciones saludables, pueden manifestarse en una variedad de comportamientos: miedo al abandono, baja autoestima y dificultad para confiar en los demás. Bueno, seguimos compartiendo sobre el tema del rechazo y el abandono. Primeramente queríamos compartir la palabra de Dios que Jesús dijo en Juan 6:37: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene yo no lo rechazo. El rechazo es uno de los sentimientos más profundos y dolorosos en la experiencia humana. No es fácil hablar de él y mucho menos aceptar su realidad, ya que nos expone en una de las áreas más frágiles de nuestro ser. El rechazo es una de las consecuencias de la negación del amor. Toda persona amada experimenta la aprobación y la aceptación de los demás. Por el contrario, cuando se espera este amor y este amor no aflora en la otra persona, ahí se produce el sentimiento de rechazo. Es un sentimiento que estadísticamente el 90% de las personas lo tiene o lo ha tenido. Siempre hay alguien que nos hiere, tanto puede ser a través del bullying, ahora tan desgraciadamente de moda, nuestros padres. Hay diferentes motivos, digamos. A veces se espera a un varón y viene una nena, o otras necesidades, ¿no?, que no han sido dadas. Las necesidades básicas del ser humano son amor, aceptación, protección y cuidado.
Cuando alguna de estas características falta a un niño o a un bebé, porque aún los bebés, han descubierto los psicólogos que los bebés, según se los mantiene, cuando se lo tiene a UPA, si la persona no ha querido estar embarazada o es muy joven, muy inexperta, la mamá, y lo sostiene con miedo, este bebé se empieza a sentir inseguro, aunque no habla y es chiquitito, pero lo percibe. Así que decíamos que toda persona necesita de este amor. Tal sentimiento incluso puede desencadenar trastornos en la personalidad. Disminuye la autoestima, que esto es muy importante, y vuelve a la persona inestable e incluso puede desencadenar hasta en enfermedades físicas. Como sabemos, las conductas humanas suelen tener un trasfondo espiritual. En el caso del rechazo, podemos remontarnos a periodos aún antes de la creación del ser humano. Cuando Lucifer, el ángel predilecto de Dios, se rebela, que en ese tiempo no era Lucifer, pero se rebela contra el Creador, y junto a sus seguidores, él es echado de la presencia de Dios y experimenta el rechazo de Dios. Pero, a diferencia de la experiencia humana, ese rechazo era consecuencia de su rebeldía y desobediencia hacia lo que Dios había ya establecido. Él perdió una posición de privilegio que tenía en el cielo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dota de bendiciones especiales y privilegios. Pero al ceder a la tentación satánica, se rebelan contra Dios y repiten en sus vidas lo que Lucifer había padecido. Y ahora son ellos los que son expulsados del Edén, y Satanás siembra en ellos el espíritu de rechazo, también a veces acompañado del temor. Temor tiene el origen allí, en ese momento de el engaño, del pecado. Dios no les había rechazado como personas, sino lo que él rechazaba era su pecado. Pero ellos, engañados, se escondieron de Dios. El pecado engendra el rechazo. Padres que rechazan a sus hijos, hijos que rechazan a sus padres, esposos que se rechazan mutuamente, los blancos que rechazan a los negros o nacionales que rechazan a los extranjeros. Y Satanás continúa usando estas situaciones para sembrar esta mentira. Dios no te quiere, nadie te quiere, Dios te rechaza. Una vez que el espíritu de rechazo se introduce en la vida de una persona, da lugar al autorrechazo y el temor del rechazo. O sea que son tres partes, ¿no? La persona se siente rechazada, se autorrechaza y tiene temor a que lo rechacen. Entonces cambia su personalidad porque quiere parecerse a alguien distinto para poder ganar la aceptación del que sea. Algo que tenemos que tener en cuenta es cómo hablamos a los chicos, ¿no? Ya cuando entienden 2, 3 años, a veces los padres no se dan cuenta y les dicen cosas, pero vos, no, deja, lo hago yo porque vos lo haces mal, o esto no sirve, no, vos no naciste para esto. A veces peor porque hay unas maldiciones, ¿no? Queriendo hablar de su futuro, pero en un tono totalmente despectivo y negativo, donde muchas veces los chicos después al ser grandes no pueden tener el éxito que deberían tener, precisamente porque estas palabras de los padres o de los profesores o de aquel adulto responsable que los crió, los maldijo en una palabra, les dijo cosas
tremendas de su personalidad. Y el segundo está basado en el temor. La persona crea falsos mecanismos de defensas a fin de prevenir futuras heridas. Generalmente se encierra en sí mismo y su confianza ha sido lastimada muy profundamente. Esto produce perturbación e inseguridad. El objetivo de la obra diabólica es distorsionar en nosotros la imagen de Dios, pero por el poder de la cruz y el amor de Jesucristo queda desbaratada hoy toda mentira del diablo. Y aunque las personas puedan rechazarnos, tenemos un Dios amoroso y poderoso que dio su vida por nosotros, y su palabra nos dice que somos aceptos en el amado. Por eso quisiéramos que hoy todos, a través de estas poquitas palabras que podemos compartir hoy, puedan recuperar su dignidad y valor por lo que eres en Dios. No importa qué padres has tenido, no importa si te hicieron bullying en el colegio, no importa si tus profesores te han despreciado o tus padres no te han aceptado. Algunas veces el matrimonio espera una nena y nace un varón. Y si se lo dicen, peor. Yo les quería comentar un testimonio real de una hermana que tuvo un espíritu de rechazo desde chica, porque cuando tenía 13 años escuchó a su mamá decir, pónganle Pepa, yo a Pepa no la quería, pero fui y el doctor me dijo, no, tenela, va a ser una linda nena. Bueno, o sea que eso marcó a esta persona toda la vida, a no ser aceptada por su mamá. Y cuando llegó a cumplir los 30 años, fue y le preguntó, porque estuvo atendiéndose, tuvo que ver a psicólogos, y le dijeron, anda y preguntale a tu mamá. Para ella era importante que su mamá a los 30 años le hiciera una torta, y también que le dijera si la quería o no. Y al acercarse ella a los 30 años y preguntarle esto a su mamá, dijo, pero ¿cómo no querés que yo te quiera? Sí, yo te quiero mucho. Y le hizo la torta. Y así comenzó esta mujer a sanar, a sentirse amada, a sentirse aceptada. Estábamos leyendo una frase que me gustó traerla para compartir, porque cuando hablamos de rechazo, cuando hablamos de abandono, Adri nos va a hablar sobre el abandono. Esta frase viene muy bien. Dice, para tener una nueva vida hay que morir a la anterior, no solo desmayarse. O sea que con Cristo podemos tener la oportunidad de tener una nueva vida, podernos sentir amados por Él, aceptados, protegidos, cuidados. Las 4 necesidades básicas que todo ser humano necesita cuando nacemos. Recuerdo ahora un experimento que se hizo en un hospital, no aquí sino en Alemania, que habían nacido chiquitos y algunos los pusieron en cunitas y los cambiaban y les daban un biberón sin tener contacto humano. Y otro grupo era bien tratado, lo levantaban, lo llevaban con la mamá le daba el pecho, si no la mamadera, pero se la daba a ella. Y esto traía seguridad a los chicos y vieron que los chicos crecían más rápido, se desarrollaban más rápido que los otros que eran dejados en la cunita y bien atendidos, pero no recibían contacto humano. Así que qué importante que podamos dedicar un tiempo a estar con nuestros hijos
con nuestro esposo, esposa, poder compartir momentos y decirnos te quiero. A veces pasan los años y ya decimos no, ¿para qué? Si ya sabemos, hay muchas personas que dicen ya sabemos que ya sabes que te quiero, pero es bueno también a nuestros hijos que los valoricemos, que demos importancia a lo que hacen, preguntándole cómo les va en el colegio, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Hay padres que no saben lo que les gusta y lo que no les gusta a sus hijos, porque no se toman ese tiempo para charlar, que es tan importante, ¿no? Hay una psicóloga, creo que es española, que dice menos pantallas y más palabras. Y realmente ahora que estamos en la época, digamos, de la tecnología, a veces está comiendo, quizás juntos, pero cada uno con su telefonito y no comparten. O como en Ginebra, en lugar de Europa, que cada uno tiene su televisor y su compu en el dormitorio y no comen ya en el comedor o la cocina juntos, sino separados. Obviamente que estas carencias van a traer problemas en la juventud, ¿no es cierto?, de estas personas, de los chicos, porque no han recibido ese cuidado, ese amor, esa aceptación y todo lo que ellos necesitan. Así que estemos atentos como padres, como maestros, y miremos a nuestros hijos. Me acuerdo un caso de que la mamá no se había dado cuenta que el nene se drogaba, era un adolescente, y era porque nunca lo miraba, entonces no le veía los rasgos de la droga, los ojos llorosos, rojos, que se encerraba a veces en su habitación con llave y no quería escuchar a nadie ni hablar con nadie. Es importante que podamos ver estas conductas, que observemos, miremos a nuestros hijos para que podamos ayudarlos. Esa es nuestra tarea, amarlos, cuidarlos, protegerlos. Así que a eso les animamos hoy, ¿no? A través de estas palabras y de este programa, que puedan dedicar tiempo a sus hijos. No es solamente el trabajo, el poder comprar lo que el nene o la nena necesita o quiere, sino también poderles dar ese amor que ellos necesitan, esa protección que necesitan para crecer sanos y fuertes. Amén. Bueno, recién las chicas Silvia e Isabel hablaron sobre el abandono y el rechazo. Isabel amplió más el tema del rechazo y yo les quería contar un poco más sobre el abandono. Y el tema del abandono es tratado también en psicología, y en psicología hablan del abandono como una herida. Dicen que es una herida y se la define como una experiencia emocional dolorosa y persistente, que resulta de una sensación de abandono o una sensación de rechazo o una negligencia en las relaciones interpersonales, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Esta herida, según la psicología, puede dejar una profunda huella en la mente de una persona y afectar su forma de relacionarse con los demás a lo largo de toda su vida. No se soluciona solo. Esto sucede a lo largo de toda la vida, pero te queremos recordar que Jesús vino a sanar tu corazón. Y cuando se habla de la mente, es lo que llamamos corazón. La herida del abandono puede surgir de diferentes situaciones. Por ejemplo, puede surgir de la ausencia emocional o física de uno o ambos padres. También puede surgir del abandono físico o emocional directo, y hablamos acá de la falta de atención. Los que trabajamos con niños, hemos visto niños sucios, subalimentados, siempre relegados y demás, y nos damos cuenta que ahí hay una desatención.
La falta de cuidados adecuados o incluso la pérdida de un ser querido, que es significativa para la vida del chico, eso puede traer heridas. A veces vemos niños que cambian su actitud, que no son como siempre, cuando fallece un abuelo, un hermano y cuanto más los papás. Así que todo esto los puede afectar y pueden sentirse abandonados. Estas vivencias pueden generar sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, de soledad, pueden generar ansiedad físicamente, baja autoestima y una sensación de no ser amado o no ser suficientemente amado. Inclusive cuando uno de los padres deja el hogar, el niño puede sentir, aunque no lo sepa expresar con palabras, que no fue suficiente para que ese padre o madre se quede al lado de él. Las personas heridas de abandono pueden desarrollar mecanismos de defensa para protegerse de posibles futuros abandonos. Y estos mecanismos de defensa son inconscientes, no elige hacerlo. Por eso es que vemos aún niños que utilizan estos mecanismos de defensa. Pueden tener dificultades para confiar en los demás, para relacionarse amorosamente, para expresarse, para poner límites sanos, para decir qué es lo que les está pasando. También pueden tener miedo al rechazo y pueden volverse dependientes emocionalmente de los demás para evitar sentirse abandonados. Pero acá surge otra cuestión. Al hacerse dependientes, al atarse emocionalmente a otra persona, no pueden poner límites sanos y solo se busca agradar a esa persona para que no lo deje. Y así nos enteramos de casos de parejas donde tanto la mujer como el hombre soportan maltratos de todo tipo para que no los dejen, para que no los abandonen. Y eso también repercute en los hijos. Es una cadena. Es lamentablemente un círculo vicioso. Hay comportamientos de personas con heridas de abandono que podemos observar. Y voy a nombrar 7. Por ejemplo, 1. El miedo a comprometerse. Como tiene miedo a comprometerse, establecen cierta distancia emocional, que también es inconsciente. Ponen un parate, frenan a la persona que tienen enfrente como mecanismo de defensa. Y entonces no se relacionan intensamente ni con amistades ni con nadie. Establecen una distancia. En segundo lugar, la persona tiene una baja autoestima. Ese abandono, ese rechazo produce en la persona una autoestima muy baja, no se cree suficiente, no se cree digno de amor, un montón de cuestiones. No son buenos o no son merecedores de recibir buen trato, amor y demás. En tercer lugar, vemos que la persona que tiene heridas de abandono, como nombré antes, tiene dependencia emocional. Está pendiente de lo que los demás le dicen. No tiene una sana independencia, sino que está pendiente de la opinión de los demás. Y eso desemboca en muchos problemas. Por otro lado, una persona que está herida de abandono se autosabotea. Sufre de auto-boicot. Él mismo, esa misma persona se boicotea. Pueden crear conflictos innecesarios, alejarse de las personas que los aman o buscar amistades y aún parejas que los rechacen o abandonen. Así, hacen perpetuo su dolor emocional y además refuerzan sus creencias negativas sobre sí mismos. Son rechazados, son abandonados, no soy digno o merecedor del amor, pero buscaron una persona que no es capaz de amarlos. En quinto lugar, una persona con heridas de abandono tiene una necesidad constante de llamar la atención. Se vuelven demandantes porque así validan su autoconfianza. Demandan y cuando satisfacen esa demanda, entonces se sienten confiados. Pero la demanda es cada vez mayor y constante.
En sexto lugar, y muy importante, tienen dificultades para confiar. Esta herida del abandono causa una profunda desconfianza. Por lo tanto, las relaciones interpersonales están afectadas y también está afectada su capacidad para formar vínculos sólidos. En séptimo lugar, hay tanto miedo al rechazo que para evitar relaciones o situaciones en las que posiblemente fuesen rechazados, ni siquiera lo intentan. Ese temor, ni siquiera lo intentan. Esto le genera una serie de síntomas físicos como ansiedad, ataques de pánico, depresión, un montón de condiciones que el corazón refleja en el cuerpo. Superar la herida de abandono no es fácil, pero te queremos recordar que Jesús vino a sanar tu corazón. Aún así, hay casos que requieren de la ayuda de un profesional de la salud mental, ya que las personas con heridas de abandono no confían en, por ejemplo, un hermano o una hermana de la fe, porque está lastimada, su confianza está limitada o muerta. Entonces desconfían, no pueden abrirse a un par, a un hermano. Por eso un profesional de la salud mental también es útil en estos tipos de heridas. Hay que explorar las experiencias pasadas y buscar la raíz de este rechazo y de este abandono. Bueno, esto nos lleva a cada uno de nosotros a pensar cuánto tenemos que sanar nuestro corazón. Como decía Adri la clase pasada, oremos y agarremos un papel y un lápiz y anotemos. Porque hay cosas que tenemos guardadas en lo más profundo de nuestro corazón y no nos damos cuenta. Anotemos y hablemos con el Señor. Yo ahora les voy a pasar unos versículos para que cada uno de ustedes también los anote y los lea y restauremos nuestro corazón. El primer versículo es 1 de Pedro 1:23 y dice así: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. El segundo versículo es Efesios 1:7. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. El otro es Hebreos 9:14. Dice: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. El otro versículo, 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo.
El otro versículo es 1 de Corintios 6:19. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Anoten estos versículos, léanlos, oren y piensen, ¿cuánto tenemos para sanar? ¿Cuánto tenemos para restaurar? ¿Y cuánto tenemos para crecer en Cristo? Ahora les vamos a pasar una canción y la semana que viene nos volvemos a ver en nuestro programa. Jesús vino a sanar nuestro corazón.